pasa? ¡Ay, ayúdenme, por favor! ¡Este señor está enfermo! ¡Háganle un lado! ¡Háganle aire! ¡Levántelo ya! ¡Ya levántelo! ¿Señales? Aquí control. Aquí señales, adelante control. Alarma en el ruptor secundario B de línea 3, sector 23. Verificar y aislar sectores 15 a 25, dirección poniente. Repito, verificar y aislar sectores 15 a 25, dirección poniente. Verificando control. Clave 202 a correspondencia 4. Afirmativo control. Salazar, 12 años, escolar, hemorragia interna y estallamiento de vísceras. La pandillita de siempre, de seguro. Sonia Raimondi, actriz, 25 años. ¿Sabe usted que es muy bella? Era intoxicación por barbitúricos. Debe haber quedado viuda de más de 4. No, doctor, es al revés. Ah, sí, claro. Autopsia. Álvaro Márquez, 53 años, agente de cobranzas, trombosis pulmonar. ¿De qué dijo? Trombosis. Ya van como 7 esta semana. ¿Habrá que avisarle al doctor Sierra Genovés? Es de esta manera como hemos podido evaluar las probables expectativas en la zona norte del país. ¿Sí? Jorge, es Sierra Genovés. Tenemos otro caso en emergencias. Está a nuestra disposición. ¿Cuándo? Cuando gustes. En 1 hora, en el depósito del Hospital General. Sin falta. Espera. Señorita, cancele todo lo de hoy. ¿La comida también? No, llame a Buendía y dígale que voy a llegar tarde. Nos vemos en 1 hora, Genovés. Ahí te espero. Tenga mucho cuidado, doctor. ¿Por qué? Va a pasar el cometa. No importa. Nunca salgo de noche. Los indicios son los mismos. Los bronquios bloqueados, las vías respiratorias infectadas. Los ganglios están limpios, la lengua está sana, no hay manchas por ninguna parte. Entonces, ¿qué? Estamos en el callejón de siempre. Sí, ¿verdad? ¿Por dónde carajo seguimos? Ah, por donde te dije el mes pasado, burócrata de mierda. Los antecedentes del muerto dicen más que todas sus tripas. ¿No cree usted, señorita? ¿Yo? Yo creo lo que usted diga, doctor. Imagínese. Ni modo. Tendré que mandar un inspector para que hable con los familiares mañana mismo. Ah, pero no solamente de este, también de todos los anteriores.
¿Y qué pasó con el bolígrafo y el reloj? Lo llevaba cuando salió de la casa. Fue todo lo que me dieron, señora. ¿Y el anillo? Mire, era gemelo de este. Lo siento, pero ya fue una gran suerte que le devolvieran el cuerpo. Y ahora, señora, por favor, escúcheme bien. ¿Hace cuánto tiempo que enfermó su esposo? Hace como 2 semanas. Primero le vinieron unos escalofríos muy fuertes. Después ya le subió la temperatura. Luego le dio un dolor de cabeza fuertísimo, como de esos que le dan a los bomberos. ¿Y tosía, señora? Uy, sí, mucho, pobre. ¿Y no lo vio ningún médico? Es que yo creí que no era más que una gripa, ¿ve? Y le compré unas pastillas. No tenía fuerzas ni ánimo, pero ¿quién se iba a imaginar que se iba a morir? Señora, escúcheme, ¿sí? ¿No sabe si sufría de dolores en las axilas o en la ingle? ¿Dónde? En la ingle, señora, aquí. No me dijo nada. Estuvo acostado 3 días y luego dijo que ya se sentía bien. El lunes ya estaba bien y se fue al trabajo. ¿Y luego qué? Álvaro, le dije yo, ¿Sí? que Tere te lleve. Tere es mi hija, ¿ve? Y tiene un cochecito. Pero no quiso. Dijo que ya se sentía como muy efectivo y que se iba en el metro. ¿No sabe de algún amigo, de algún pariente, de algún vecino, alguien cercano a usted que haya tenido los mismos síntomas? No. ¿A quién busca? Al señor Sergio García. Uy, solamente en mi piso hay 7. ¿Dijo García? Sí, Sergio García. Yo soy, dígame. Ah, mire, es que soy inspectora de salubridad. Quisiera hacerle algunas preguntas acerca de la muerte de su esposa. Es solo rutina. Claro. Pues, verá, ahora voy a la escuela por el otro pibe. Si camina conmigo, podemos hablar. ¿Cómo no? Caminar no cuesta. Ah, perdón. Ah, gracias. ¿Alguna tos o catarro común? No, los tres estamos de lo más bien. La única pérdida de mi familia en muchos años ha sido la muerte de Andrea. Y ya ve, me he quedado de padre y madre. Ay, de veras lo siento. Bueno, ¿y que no tiene algún amigo, algún familiar, alguien que se haga cargo de los niños? No, es que no somos de aquí. Llevamos apenas 3 meses en el país. Ah, perdone, pero es que como habla también el español, yo creí que... Por favor, señora, si soy sudamericano. Hola. Saluda a la señora, ¿no? Hola. Hola. Qué guapo. Bueno, señor García, eso fue todo, ¿eh? Muchísimas gracias. Ah, pero cualquier cosa, por mínima que le parezca, por favor me llama, ¿eh? Bájame, papi. Hasta luego, ¿eh? Oiga, ¿qué es lo que pasa, eh? Nada. ¿Y entonces por qué tanta preguntadera? Yo no sé nada. Ok. Hasta luego. Chao. Chao. Me asustaste. Yo no pensé que estabas despierta, mi amor. ¿Qué? ¿Pasa algo? Nada. No tenía sueño. ¿Cenaste? No. Estuve trabajando hasta muy tarde en la clínica y luego tuve que ir al Hospital General.
Magdalena, me gustaría que desde mañana hirvieran la leche, ¿eh? Ugh, sabe horrible. Además, siempre la compro pasteurizada. Ah, no me digas que tú crees en eso. Sí. No, hiérvanla, como lo hacía la abuelita. Ay, la abuelita. Y también el agua para beber, ¿eh? Sería bueno ya no comer legumbres crudas. Caray, que ya nos invadieron los gringos. Ah, no seas loca. Lo que pasa es que hay algunos brotes de tifoidea. No estaría por demás que tú y las niñas tomaran una pastilla de sulfateazol diariamente, ¿eh? Como simple preventivo, nada más. ¿Y tú? Ya las estoy tomando. Sí, de veras. Deme la 147. ¿Aló? Habla Sergio García. Manda muestras pares a distintos laboratorios. Esta vez quiero estar seguro. Es posible que las primeras placas estén hoy mismo. Revísalas con Bermúdez y hazme un reporte. ¿Y la biometría hemática? Estará lista mañana. Hazte cargo tú mismo de ella. La misma confusión de siempre. Parece una bronconeumonía común. Sin embargo, el reporte del forense dice que la madre murió de lo mismo. Ajá. Yo creo que debemos durante estas próximas 12 horas hacer un reporte cada 30 minutos. Que alguien se quede cuidando al chico constantemente. Si de verdad es una bronconeumonía, debe reaccionar pronto a los antibióticos. Sí, pero no lo sabremos hasta mañana. Bien, yo creo que no tiene caso que nos quedemos aquí. Hola, doctor. ¿Cómo va eso? Parece que la infección ya está controlada. El estado del chico es satisfactorio. Doctor, ¿es la misma cosa que tenía Andrea? Ah, no lo sabemos todavía. Hay que esperar el resultado del laboratorio. Mientras tanto, sería bueno que se quedaran un par de días, cuando menos. Doctor, yo vivo de mi trabajo. Yo también. Pero no se preocupe. Eso lo arreglaremos. A nadie le viene mal una cuarentena. ¿No cree, doctor? ¿Qué cuernos estás tratando de demostrar? Estamos ante la presencia de algo más grave de lo que usted se imagina, doctor. Si te lo pregunto es justamente porque me lo imagino. Algo sé más por viejo que tú por sabio. Esto no es más que una bronconeumonía vulgar y ya. No estamos en la Edad Media. ¿Usted cree, doctor? ¿Le molesta la música? Es así. ¿Cuál prefiere entonces? ¿Qué le parece si llegamos a un acuerdo justo? Que no nos habíamos visto antes. Doctor Sierra Genovés, hemos hecho juntos 73 autopsias. Pues yo no recuerdo haberla visto. Dicen que usted solo se ve a sí mismo, pero yo no lo creo.
¿De qué se ríe? De que mi mujer dice lo mismo. Dígame, ¿qué hace una mujer tan alegre metida en autopsias y cosas tan lúgubres? Estoy haciendo mi internado y preparando mi tesis. ¿Sobre qué tema? Análisis estadístico comparativo de la incidencia epidémica de variedades asintosomáticas de enfermedades infectocontagiosas en la Europa meridional durante la Alta Edad Media. Eso puede decirse con una palabra. Sí, pero es una palabra que nadie se atreve a pronunciar. A menos cuando no se está seguro. ¿Y usted lo está? Yo sí. ¿Puede probarlo? Por ahora no. Entonces no le sirve de nada. Otra falsa alarma. Menos mal, ¿no, doctor? ¿Y el padre y el hermano? Comiendo como tigres. ¿Usted dice si los despachamos? Cuanto antes mejor. Y usted, jovencito, a la escuela. No, doctor Sierra Genovés. No voy a burlarme de usted. Ahora soy yo el que tengo mis dudas. Nadie se recupera tan fácil de una bronconeumonía común. Boquita. Abre tus brazos. ¿No te duele aquí? ¿Aquí? Nada. Señores, ante todo, queremos pedirle tranquilidad a los padres de familia. Las medidas que hemos tomado están encaminadas, como todas las de nuestro gobierno, al bienestar y la protección de los niños ante la posibilidad de un brote infeccioso o de una intoxicación masiva. Creemos ahora, no obstante, que todo peligro ha pasado. Y hoy mismo estamos girando a nuestros subordinados órdenes pertinentes para que los niños vuelvan con sus padres y los maestros con sus familias. De acuerdo, pero un momento. No nos ha aclarado lo más importante. ¿Qué causó la muerte de los 11 niños? ¿Ve lo que se puede ocasionar, Martínez? Explíquelo usted, por favor. Están ustedes mal informados. 2 niños han muerto, pero la niña ya está fuera de peligro. No conocemos aún las causas precisas, pero suponemos que se trata de una intoxicación alimenticia. Y estamos investigando exhaustivamente los posibles orígenes. Esperamos darles pronto informes más precisos y detallados. Eso es todo, señores. Venga, venga, muévase. Sea lo que sea, Martínez,
Usted tenía que consultarme antes de tomar una decisión tan bárbara. Señor, hice al pie de la letra lo que se aconseja en estos casos. Lo que aconsejan los libros. Pero nuestro deber precisamente es evitar que las cosas sucedan como en los libros. El asunto es muy grave, señor. ¿Grave? Grave lo que usted ha hecho, Martínez. Evacuar y sellar una escuela. Aislar a los niños y a los maestros como si se tratara de, qué sé yo, de una guerra. El doctor Martínez Sabasolo y yo hemos comprobado que durante las últimas semanas la incidencia se ha recrudecido. De 15 días a la fecha hemos sabido de 57 casos debidamente comprobados y registrados dentro de los límites de la ciudad. 57 casos. No hay ninguna cifra alarmante. No se trata de la cifra en sí, doctor, sino de lo que implica. Es un número que puede crecer terriblemente. Recuerde usted, doctor Genovés, que cada semana en esta ciudad mueren aproximadamente unas 800 personas por infecciones gastrointestinales. De 500 a 700 por padecimientos cardiovasculares. Una cifra parecida por males respiratorios debido al aire pútrido que se respira en esta ciudad. Y eso sin contar cientos más por accidentes de tránsito y muerte violenta. 57 casos. Progresión aritmética no significan absolutamente nada. ¿Qué son 50, 60 muertos en una ciudad de 13 millones de habitantes? Insisto, doctor, en que ver las cosas desde el punto de vista puramente aritmético o estadístico no dice mucho. Bien. ¿Cuál es su hipótesis, doctor Genovés? No se trata de una hipótesis, doctor. Acaba de descubrir usted una nueva verdad universal. No, es el resultado de meses de trabajo y tiene sus antecedentes. Los antecedentes de una epidemia y sus síntomas se remontan hasta la Biblia, libro primero de Samuel, siglo XI a.C. Los escritos de Rufo de Éfeso comentan una epidemia en el norte de África 200 años antes de Cristo. Europa, siglo XIV, 25 millones de muertos. Mongolia, China, la India, innumerables muertos. Praga, Malta, La Haya, Marburgo, Viena, más de 170.000 muertos. En 1894, en Hong Kong y Cantón, más de 100.000 muertos. Y la lista es interminable, señor. El organismo que provoca este mal, todos lo saben, está vivo y siempre al acecho. ¿No peca usted de truculencia, doctor? ¿Sabe lo que está diciendo? Claro que sí, tanto como usted, puesto que es epidemiólogo. ¿Quiere más datos? Un momento, señores. Queremos estar en el secreto. ¿A qué se refieren? Nuestro erudito doctor Sierra Genovés habla de una epidemia cuya imaginación en el tiempo medieval lo representaban como un hombre de piernas muy largas y una gran capa roja, a cuyo paso se iba sembrando la desolación y la muerte. Algo inconcebible en nuestro tiempo. Inconcebible, pero muy grave, señor. Bien, señores, ya que nadie se atreve a decir las cosas por su nombre, tendré que ser yo mismo el que lo diga. Se trata de la peste, señor alcalde. La peste en esta ciudad. La peste puede ser cualquier cosa, doctor. Sí, pero en este caso es solamente una. Y puede causar 8 millones de muertos en los próximos 3 meses. Carajo.
Usted me perdona, doctor, pero creo que su aritmética anda mal. Lo que creo que anda mal es su historia. En la época del emperador Justiniano, una pandemia como esta acabó con la mitad de la población de aquel entonces. 100 millones de muertos. Las condiciones sanitarias hoy en día son absolutamente distintas. Sí, son peores. Y el crecimiento de la población hace mucho más fácil el contagio. Imagínese. Estoy imaginando más bien el pánico que causaría esta noticia. Puede ser más grave que la epidemia. Todo depende de cómo se le enfoque, señor. Yo pienso que deberíamos hacerlo público, tomar las medidas necesarias y, bueno, creo que es nuestro deber. Mi deber, doctor, es evitar el pánico. Una cosa así hay que manejarla con extrema discreción. ¿Quiere usted decir silencio total? Yo tampoco le tengo miedo a las palabras. Si usted lo prefiere así, entiéndalo así. Silencio total. Bien, señor alcalde. Solamente me queda recomendarle que tenga usted mucho cuidado al afeitarse, porque por el más leve rasguño puede penetrar la gran visitación. ¿Está tratando de asustarme? Así es, señor alcalde. La historia demuestra que la peste ha matado a muchos alcaldes y muchos reyes, y creo que hasta un papa. ¿Y por qué sabe usted esas cosas? Yo tenía entendido que usted es... ¿cómo se llama? Esos que les cambian la cara a las artistas de cine. Es cirujano plástico. Eso. El doctor Sierra Genovés tiene 3 doctorados internacionales, 2 de ellos cum laude. Y el tercero para comer, señor alcalde. Bien, vamos a tomar algunas medidas preventivas por pura precaución, sin alarmar a la ciudadanía, claro. Algunas fumigaciones discretas, un poco de sobrevigilancia y sobre todo, concentraremos todos los casos sospechosos en el Hospital General, donde será más fácil controlarlos. Me parece muy bien, señor. Me pregunto si yo mismo no he terminado por creer en algo que solo existe en tu imaginación. Mientras la burocracia política manipule las instituciones como cosa propia, para su beneficio y la clase dominante a la cual pertenece, este país seguirá jodido, Jorge.
Todavía nos queda un minuto para deshacer este viaje que no tiene ni pies ni cabeza. Es solo por proteger a las niñas, mi amor. Además es una precaución simple. Cuando mucho calculo yo serán 2 meses. Lo que más me ha gustado siempre de ti es que eres un poco lunático. Pero ahora sé que no estarás tranquilo hasta no volvernos locos a todos. ¿Ah, yo? American Airlines anuncia la salida de su vuelo 430 con destino a Dallas, Chicago. Los pasajeros deben estar abordando el avión por la sala E de la salida internacional. American Airlines announces the departure of its flight 430, bound for Dallas and Chicago. Passengers must board at once through Gate E, international departure. Magda, los pasaportes. ¿Qué pasó con las verduras? Uy, hace 3 días que no las traen. Todo el mundo habla del cometa, pero nadie lo ha visto. Yo sí, señora. Pasó el miércoles como a la 1 de la noche. Era del tamaño del cielo. Llevaba una cabellera larguísima y desgreñada, como de papel de estaño. Y hacía un zumbido como de papalote enorme. Zum, zum. Era un cometa hembra. Llevaba la cara llena de lágrimas. Y se parecía a la mujer araña. Ay, qué lástima que no lo vio. Rodrigo, qué barbaridad. ¿Qué no ve que no puede pasar? ¿Cómo que no puedo pasar? Si yo vivo en este edificio.
El día de hoy fueron reportadas 11 fugas de gas consideradas como peligrosas en distintos rumbos de la ciudad. Algunas de las casas y edificios tuvieron que ser evacuados para proteger a los inquilinos. Las autoridades están investigando el caso a fondo para deslindar responsabilidades. Recordamos que hace 5 años sucedió algo similar y las autoridades aplicaron fuertes multas a los responsables. Parece que las medidas tomadas no surtieron efecto y que la irresponsabilidad de los distribuidores se vuelve a hacer manifiesta en perjuicio de la seguridad del consumidor, que con tales abusos puede tener consecuencias fatales. Sí, dime, ¿quién es? Don Julián, es el ingeniero Medina, líder de los distribuidores de gas. Sí, pásamelo. Buenas noches, don Julián. Habla el ingeniero Eduardo Medina Soriano. Sí, ingeniero. Precisamente estábamos hablando de las fugas de gas. Sí, estoy viendo el programa y por eso le llamo. Quiero aclarar algunas cosas. Sí, lo escucho, ingeniero. Don Julián, nosotros llevamos un control diario de las fugas de gas, de los lugares en que han ocurrido, de sus causas y de cómo se han controlado. Puedo asegurarle que el día de hoy no ha habido la cantidad de fugas serias que usted menciona, ni mucho menos. Tengo en mi poder los registros de los 3 últimos meses, y si lo cree necesario, en ellos podrá comprobar que en ese tiempo solo han sucedido algunas fugas menores sin consecuencias. Así que quizá la irresponsabilidad es llamarnos irresponsables. Sin embargo, ingeniero, la noticia la obtuvimos esta misma tarde de fuentes oficiales. Le repito, don Julián, que puede usted consultar los registros. Quisiera que esta información sea desmentida lo más pronto posible. Comprendo su posición, ingeniero, y haré lo posible por aclarar este asunto. Gracias por su llamada. A ver, Jiménez, quiero una explicación. Señor, yo no tengo nada que ver. Lo de las fugas de gas nos dio la información el jefe de prensa de Salubridad. Me importa un carajo quién te lo dijo. Lo que quiero es que entiendas que no puedo hacer el papel de tarugo, dando informaciones erróneas o incompletas. Pero es que no hay razón para suponer que la información sea errónea. ¡No seas bruto! ¿Sabes quién es ese ingeniero Medina? ¿Tú crees que se va a arriesgar así como así? Pero es que sí hubo una conferencia de prensa. Jiménez, mañana quiero esa noticia confirmada o desmentida antes de que salgamos al aire, ¿me entiendes? Sí, señor. Ven, un momento. Todavía no termino. Hace 2 horas que terminó la conferencia de Viena. ¿Sabes ya qué pasó? No sé, jefe. Allá debe estar amaneciendo. No me enredes, coño. A ver si salimos con esa noticia primero que el Canal 15. Para ti, amor mío, hay una chambita especial. Hoy llega Lucio Clemente y nadie ha logrado entrevistarlo desde hace 3 años. Tú lo vas a lograr. Yo no. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque ya conozco a Clemente. Primero quiere que me acueste con él. Pues acuéstate. Para eso te pagamos, ¿no?
Pensaba incluirlo en el programa de anoche, pero preferí hablar contigo antes. ¿Y qué más sabes? Todo. Edificios evacuados y sellados. Personas envueltas en plástico. Hospital militar. Vigilante. Ah, qué bárbaros son. Nunca debiste meterte en esto. Estaba difícil, Bernardo. Además, se me echaron encima los del gas. También a nosotros, ¿qué crees? Pero eso no tiene importancia. Es decir, no tanta como el pánico, el desorden, todo lo que puede ocurrir si la gente se entera. Además, la decisión no fue mía. Todo eso está muy bien, pero yo tengo que cumplir con mi deber. Y el público tiene el derecho de estar informado en cosas como estas. ¿Desde cuándo te preocupa a ti el público? ¿Desde cuándo te preocupa a ti? De todos modos, ocultar una información de ese tamaño va a ser dificilísimo. Cosas más difíciles has hecho. ¿O no? Ok. Pero dime en definitiva, ¿qué carajos es? No lo sé. Pero lo que sí sé con seguridad es que no debe saberse. ¿Que no nos habíamos visto antes? Sí, claro, en el Gran Bazar de Istambul. Le agradezco, pero está esperándome una amiga. Gracias de todos modos, pero ya sabe dónde vivo. 4º piso. La puerta siempre está abierta. ¿Qué signo es? Ni idea, man. Tiene cara de Aries. ¿Tú crees? Bueno, pues bueno. Dile que lo quiero mucho. Dale esto. Ven a orillas del río, paloma mía. Ven, que ya está volviendo la luz del día. Ven, que por ti tan solo mi barca espera, junto a la ribera de un frondoso cañaveral. Ven a orillas del río, paloma mía. Ven, que ya está volviendo la luz del día. Ay, ven, que por ti tan solo mi barca espera, junto a la ribera de un frondoso cañaveral. Ay, ven, 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 sueño mío, que por el río mis sinsabores te contaré, y al rumor de la corriente tu hermosísima frente de campanillas coronaré. Ay, ven, 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 sueño mío, que por el río mis sinsabores te contaré, y al rumor de la corriente
Hay muchos hijos que llevan a sus padres al cine, al parque, al restaurante. Pero mi hija ha venido a bañarse a mi casa. Te lo agradezco mucho. No hay nada más bello que una mujer hermosa bañándose fuera de su casa. ¿Cómo estás de amores? Ay, papá, no sé nada. A lo mejor. Bueno, pues entonces déjanos tranquilos, que vamos a seguir trabajando. Ya sabes que te quiero mucho. Seguimos. Sepulturero, no cantes, sepulturero, no cantes, sepulturero, en esa tumba olvidada, bajo de aquel limonero, bajo de aquel limonero. No sabes, enterrador, quién reposa en esa tumba que el destino ha consagrado a no tener ni una flor. Ella guarda en su interior los despojos de un poeta que le amara tanto y tanto, al cabo murió de amor. Más tarde murió la ingrata, no supo corresponder, no se acordó de poner en el sepulcro una flor. Adelanta los 50 pies.
Sí. No, ya no está. Jiménez. 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 ¿Lo devuelvo? Jiménez, coño. ¿Qué hago? Jiménez. Y de la misma subdirección han llegado a estos canales los partes oficiales en que se pide calma a la población y se recomienda a los ciudadanos que no se dejen llevar por las habladurías de algunos emisarios de la subversión que insisten en propalar falsos rumores. Doctor Sierra Genovés, lo llaman de Chicago por cobrar. ¿Acepta? Sí, pásela, señorita. Hola, mi amor. ¿Cómo está? ¿Y las niñas? No, yo bien. Oiga, mi amor. Qué grande es la casa cuando uno está solo, ¿eh? No, yo ya estoy acostado. Con pijama y todo. ¿Cómo? ¿Hasta con biberón? Ah, ¿me está controlando? Claro, mi amor. Claro. Le envío un beso, ¿eh? Adiós. Perdóneme que le caiga así, pero es que le traje un libro para su tesis. ¿Lo conoce? No leo inglés. Ah, sí, lo pensé, pero como usted no tiene teléfono, no sabía cómo comunicarme. No tengo elevador ni teléfono, como ya lo pudo ver. Ah, pero no hay mejor teléfono que la telepatía. Fíjese, hasta había yo pensado echarle un poco más de harina a la tortilla por si usted llegaba. Pásele. Ah, gracias. ¿Le gusta la tortilla de papas? Ah, sí, claro. Pero ya cené, gracias. No sea convencional, doctor Sierra Genovés. Usted no ha cenado. Ah, perdón. Porque de noche solo tomo un vaso de leche y un pedazo de panque. Eso es lo que trataba de decirle. ¿Cómo lo supo? Porque los ricos siempre comen lo mismo de noche. Y si usted fuera la excepción, pues estaría más gordo. Sin embargo, está bien. Pero muy bien. Sí, esa es la desgracia. Uno se pasa la mitad de la vida sin comer porque no tiene con qué. Y la otra mitad porque no quiere uno engordar. Pero esta noche es entre paréntesis. Comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿No quiere batir esto mientras veo qué hago? Con la derecha. Está en su casa.
Gracias. Todos los hombres son iguales. Una siempre tiene que hacerles todo la primera vez porque si no, se corre el riesgo de que se peguen un tiro creyendo que son impotentes. Ay, Eva, eres un intelectual de mierda. Al contrario, doctor. Todo lo contrario. De todas maneras, eres un pájaro muy raro. ¿De dónde carajo saliste? ¿Del cajón de la basura? Entre la secundaria y la prepa fui sirvienta por horas. Gracias a eso vas a comer esta noche como un rey. Entre la prepa y la universidad hice de todo un poco. Hasta puta a la fuerza. 2 veces. No ha de ser tan malo como descuartizar muertos. Peor. Como descuartizar vivos. La frase es de Laura. Mira, Laura es ella la que vive aquí conmigo. Es muy guapa, ¿eh? ¿Y qué instrumento toca? Filosofía y letras. En realidad fue ella la que me dio la idea de la tesis. Su teoría es que en una ciudad inmensa y primitiva como la nuestra, las autoridades pueden ocultar por mucho tiempo, años quizás, una pandemia de peste como las que devastaban a la Edad Media. Pues de hecho eso es lo que están tratando de hacer. Yo no estoy de acuerdo. La peste poco a poco les va a ganar terreno, ¿no crees? No, no creo que haya tal peste. Me parece más bien que es la mortandad natural de 15 millones de habitantes hacinados. Una mortandad que existe quién sabe desde cuándo y que solo a ti se te ha ocurrido contabilizar y ponerle un nombre. Oye, ¿qué haces ahí vestido como un viejito? Quítate esos trapos y verás que la vida es más fácil. Estenosis mitral. Qué bárbaro. ¿Hace cuánto tiempo? 2 años. Pero lo más grave no es tener una cosa así, sino no pensar en ello. Tengo la vida en un hilo. ¿Y quién no?
ministro de Economía de Noruega, Fridtjof Jole, falleció a las 18:15 de ayer, tiempo local. El cuerpo estuvo expuesto en un salón de la embajada toda la noche de ayer. Gran cantidad de personas se dio cita en el lugar para presentar sus condolencias. Un reporte oficial reveló que la causa de la muerte del ministro fue un paro cardíaco. El dignatario había estado en nuestro país durante 2 semanas en visita oficial. El personal de la embajada informó a los medios que el ministro Jole padecía una seria afección cardiovascular y que había sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas. Esta mañana los restos del ministro viajaron a su país de origen en un avión especialmente puesto a disposición de la embajada por la Cancillería. Washington, Agencia S. Los bomberos de Waco City rescataron 13 cadáveres entre los escombros de una casa de mala nota que fue devorada por un incendio. ¿Sí? Jorge. Brasilia, Agencia DASA. Habla Sierra Genovés. ¿Estás viendo la televisión? No, porque adquirirá 3 submarinos. No importa, ya terminó. Oye, ¿tú sabes si le hicieron la autopsia al ministro noruego que murió en el aeropuerto? No, no he sabido nada. Hazme un favor, ¿quieres? Investígame el resultado de la autopsia y luego me lo pasas. Me interesa muchísimo. Como quieras, mañana te aviso. Pero si es lo que tú piensas, lo veo difícil. Tarragona, Agencia Telepress Internacional. La nieta del que fuera el caudillo fue condenada a la pena de 6 días de prisión por haber atropellado en estado de ebriedad a un grupo de... Ay, papito, ¿sabes a coco? De todos modos, las autoridades noruegas no se atendrán a nuestra autopsia. La harán otra vez, como creo que haríamos nosotros si estuviéramos en el lugar de ellos. Lo único que podrán probar es que no fue un paro cardíaco, pero nada más. Sierra Genovés cree que descubrirán la verdad. ¿Y ha visto la autopsia? Trató de verla, pero lo paramos a tiempo. Es un hombre muy capaz, muy bien informado, pero tiene una rara propensión al delirio. Sí. No soporto su pedantería. Lo conozco desde la universidad y ya era así. Además, siempre fue un extremista feroz. Pues ahora es un burgués de pantuflas. Y además muy próspero. Lo malo es que muchos médicos eminentes, inclusive algunos de este hospital, están de acuerdo con él en que esto es la peste. Y que esa fue la causa de la muerte del ministro noruego. No me diga. ¿Y usted qué ha oído? La Academia de Medicina no tiene todavía un juicio terminante. ¿Y hay alguna posibilidad de que el fallo sea desfavorable? Hasta ahora controlamos a la mayoría. ¿Qué piensa usted, colega? En este hospital estamos llevando un control riguroso de cada caso y de la situación en general. Y podemos asegurar sin lugar a dudas que sea lo que sea, no se trata de la misma peste de la Edad Media. Se trata en realidad de una afección bronquial muy aguda, sumamente contagiosa y agravada por la tremenda polución de estos meses. Pero no es la peste. Son muchos enfermos en todo caso. Ahora tenemos unos 100 diarios y se nota una tendencia a aumentar. Pero casi un 70% se recuperan por completo. Bien. Tendremos que difundir algunas instrucciones básicas entre la población, nada alarmistas, por supuesto. Medidas preventivas para una infección bronquial aguda. Por otro lado, la semana próxima adelantaremos las vacaciones escolares. ¿Qué le parece? Eso aflojará mucho la tensión. Casi 500,000 de personas menos en la ciudad. ¿Y la prensa? La mayor fuente de información está en este hospital. Así que el control está en sus manos. Nosotros no haremos sino respaldarlo.
Por otra parte, tengo entendido que el doctor y licenciado Budillo está haciendo un trabajo muy eficaz en ese sentido. En todo caso, hay algo que no debemos olvidar y que es esencial. En un país que tiene los problemas del nuestro, no podemos echarnos encima por ningún concepto y pase lo que pase, la responsabilidad de una peste. En otro orden de cosas, las autoridades de salubridad anunciaron que se pronostican heladas severas y descenso notable de la temperatura. Debido a eso, todos aquellos que no vayan a aprovechar las vacaciones y que permanezcan en la ciudad, las autoridades recomiendan algunas medidas de rutina. Primeramente, se recomienda tener las casas bien ventiladas. También se sugiere que no se coman frutas y verduras crudas y que se hiervan el agua y la leche. Ante la aparición de ratas y ratones, se deberá dar aviso a las autoridades sanitarias en caso de que suceda. Es indispensable que se observen con cuidado las reglas de limpieza y pulcritud, tanto personal como doméstico, para evitar la formación de focos locales de infección que obstaculicen la acción sanitaria que pueda llegar a ser precisa. De ser posible, se recomienda a la población se abstenga de concurrir a lugares públicos, pues las aglomeraciones aumentan la propensión al posible contagio de toda clase de enfermedades. Las autoridades de salubridad recuerdan a toda la población que los centros sanitarios de la ciudad y la periferia estarán funcionando las 24 horas del día para atender todos los reportes sobre cualquier síntoma extraño que se presente entre los habitantes de la ciudad. Ante la manifestación de síntomas desconocidos, se sugiere aislar al paciente y los objetos personales que estén en contacto con él hasta que se pueda dar aviso. Basta ya. Es inútil que sigas. De ninguna manera puedo permitir que se difunda eso. Es una orden que viene de muy arriba, señor. Pero no en esos términos bárbaros. Eso que tienes ahí es peor que la peste. Ya hablaré yo con los de arriba. Y si lo que quieren es quemarme, peor para ellos. Que se busquen otro alcalde. Y otro director de salubridad. Hasta aquí llego yo, señor. ¿Qué se puede hacer con un gobierno que no tiene riñones para afrontar la realidad? Lo que hemos hecho hasta ahora es un crimen. Hemos mandado la peste para todo el país con el cierre de las escuelas. Y como si esto fuera poco, le hemos enviado también su ración a Escandinavia. Le exijo respeto, Martínez. Las decisiones tienen su jerarquía. ¿De acuerdo? Pero las mías las tomo yo. No quiero que la peste me encuentre sentado detrás de un escritorio tratando de tapar el sol con las manos. Prefiero salir a darle la pelea en la calle. O la mato yo o me mata ella. Pero peleando. Si de veras quieres fajarte, ponte al frente de las patrullas sanitarias destacadas en los barrios periféricos y rescaten a los enfermos que esconden sus familiares. Esa sí sería una pelea útil. Y créeme que aprecio mucho tu arrogancia, Martínez. La tenías bien guardadita. Créame que no es arrogancia, señor. Es miedo. Estamos entrando sin orden judicial. Al carajo los papeles, métanse. Siempre pensando, tanto y pensando, volverte a tener. Como se van las noches, siempre esperando, rezando y rogando,
volverte a tener. Y cuando tú vuelvas, ansioso por verme, me hallarás perdido en el bulevar. Estas son las noches que estoy llorando, llorando al cielo, ver dónde ha llegado. ¿Quién me iba a decir que iba a terminar aquí? Y lo que te falta. Con Eva siempre se sabe dónde se empieza, pero nunca se sabe dónde se termina. Es formidable. Nosotros tapamos aquí y allá, pero el instinto de la gente no falla. Saben toda la verdad, se defienden como pueden. Mira eso. Nomás tiene un suplemento de 20 pesos. Fuera con esa porquería. Llorando al cielo, ver dónde ha llegado. Si usted viviera por donde yo vivo, no se asombraría de nada. Por allá anda un norteño que le llaman el profeta, que se roba de otros barrios las apestadas, más chulas y más tiernas, y hace con ellas lo que se le da la gana, con el cuentazo de que son sacrificios para acabar con la peste. ¡Hay que desplazarlo a palo! Lo siento, pero tengo que decírtelo. Tu colaboración nos es muy grata e invaluable, pero no te autoriza a meternos la peste dentro de esta casa. ¿Pero qué no habíamos quedado en que no había peste? Sin bromas. Todos sabemos que la hay, y tú mejor que nadie sabes que lo sabemos. Entonces hablemos claro. Esta es una clínica de ricos y para ricos, y ellos vienen porque tienen la garantía de que aquí no entran enfermos contagiosos. Tú ya sabes que los ricos tienen el hígado verde. Sí, ahora se ha puesto de moda estar contra los ricos. Sin embargo, nosotros vivimos de ellos casi tanto como ellos de nosotros. Y tú más que nadie. De modo que te ruego te lleves ahora mismo a esta pobre muchacha. Morel, tú bien sabes que aquí disponemos de medios que nos niegan en otra parte. Para demostrarles de una vez por todas que tenemos la razón. Hombre, si la cosa es así, que se quede, por supuesto. Y cuenta con mi apoyo. Sin embargo, te anticipo que es la decisión más grave que has tomado en tu vida. Contra ti mismo, quiero decir. Ya lo verás.
Estos son los que no pasaron nunca por el Hospital General. Ya sea porque no tuvieron tiempo ni recursos, o porque los familiares los escondieron para que no se los llevaran las patrullas sanitarias. Supongo que tampoco habrán pasado por los registros de defunción. Así es. Oficialmente, digamos, continúan vivos. En cierto modo no deja de ser un consuelo. Es una nueva forma de inmortalidad. Pero no sirve de nada. Que los periódicos nunca publicaron nada. No somos sino el cuarto poder. Si los tres que están por encima se ponen de acuerdo en contra de nosotros, es muy poco lo que podemos hacer. Una noticia como esta es tan enorme que en cierto modo se escapa de nuestras manos. Miremos con amor, que bien podría ser el último amanecer de nuestra vida. ¡Qué barbaridad! Si usted fuera de los nuestros, tendría un periódico amarillista. Perdóname, Jorge, pero estoy un poco aturdido. No te voy a negar que ciertos rumores raros llegaron hasta la academia. Pero nunca pude imaginarme un horror de semejantes proporciones. Hay que hacer algo. Muy radical, sin duda. Pero en este momento no se me ocurre qué puede ser. Maldita sea.
Ya sabes cómo es la Academia de Medicina, una olla de grillos. Señorita, está entrando en la etapa decisiva. Tráigame la radiometría hemática, por favor. Tranquila, muñeca. No es más que barro. Cálmate, Jorge. La señorita Belén es voluntaria. Aquí todos son voluntarios. Perdóneme, de veras. El personal de planta de la clínica se rajó en masa, pretextando que no tenían experiencia en enfermedades infectocontagiosas. Imagínate. Bola de culeros. Todavía nos queda una esperanza. Que sea la última. Sí, en la Edad Media se tenía la impresión de que, sin explicación alguna, de golpe un pestífero recuperaba la salud y la fuerza, y era el último. Y el flagelo se iba tan intempestivamente como había llegado. Pero no. Que la saquen, Jorge, está muerta. Maricones. Esta otra también, doctor. Burócratas apocados. Nos tienen a todos comiendo de la mano mientras todo esto está pasando. Y nadie mueve un dedo. Nadie protesta. Nadie se enfrenta a una simple verdad. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Quién carajos va a tomar decisiones? ¿Quién se va a atrever a decir qué está pasando? ¿Es la peste o no? Por mí no hay inconveniente, es la peste y ya. Pero eso no resuelve nada. Al fin y al cabo, el que manda es él. Dame, señor. Hicieron la autopsia de rigor y esta reveló lo que todos sabíamos, pero no nos atrevíamos a admitir. Fridtjof Jollen, ministro de Economía de Noruega, murió a consecuencia de la peste neumónica contraída durante su visita oficial a este país. A pesar de los esfuerzos de nuestra embajada en Oslo y de los buenos oficios de muchos países amigos, la mala noticia está en la prensa mundial. Aquí tengo cables. La Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas. ¿Los leemos? No, Gustavo. Está bien así. Señores, parece que la situación es ineludible, ¿no? Ahora bien, supongamos por un momento que declaramos oficialmente el estado de peste en la ciudad, con todo lo que eso implica. ¿Qué le parece, licenciado? Señor presidente, no hay que ser ministro de Economía para responder a esa pregunta. Simplemente, la ciudad dejaría de ser económicamente efectiva en menos de 2 semanas. Una semana después, y la escasez de productos y de servicios sería sumamente crítica y quedaríamos a merced de la caridad extranjera. Quiero decir, mucho más que ahora. ¿Usted qué cree, general? Ni pensarlo, señor. Sería imposible controlar el pánico y el pillaje sin recurrir a medidas coercitivas muy severas. Y aún así sería difícil mantener el orden público. Sin embargo,
Si el bien de la patria lo exige, no eludiríamos el sacrificio. Usted lo sabe. Los medios de disuasión no nos faltan. De todos modos, estamos afrontando un grave problema de orden público. La protesta del gremio médico se generaliza hora con hora y numerosos sindicatos se preparan para respaldarlos. Algo hay que hacer. Quintanar. Bueno, ¿qué puedo decir? Necesitaríamos, no sé, digamos, 20 años para reconstruir el turismo. De hecho, los daños actuales ya son irreparables. Señor, ¿me permite? Diga, doctor. Al margen de lo que se acuerde aquí, quiero proponer que se prolonguen las vacaciones escolares que ya hemos adelantado y que se adelanten también las vacaciones administrativas hasta que estemos seguros de la acción que vamos a seguir. No tenemos necesidad de tanto. Además, doctor, ¿se da usted cuenta de lo que eso significa a nivel de producción y de recaudación fiscal? Yo me permito decirle que no estamos en una etapa de bonanza económica, estamos en una crisis. La peste también es una crisis. Es cuestión de jerarquizar las crisis. Después de todo, si de veras esto es la peste, ya hemos contaminado a todo el país. Y hasta el mundo, según parece. Al menos estamos luchando contra la explosión demográfica. Nadie está a salvo, colega. El flagelo ha llegado ya hasta los barrios decentes. Quiero decir... Quiso decir lo que dijo, doctor. Está muy claro. Lo que no está muy claro es cómo fue que se tomó esa decisión de las vacaciones prematuras. ¿Desea usted datos del caos económico que nos ha causado? Yo no tomé la decisión. Además, ni siquiera se me ocurrió la idea. La decisión fue mía. Yo entiendo que en estos casos lo indicado es la ley marcial. ¿La ley marcial? Por favor, señores. ¿Saben ustedes lo que eso significa? La ley marcial debe descartarse. Sería un disparate político. Me asombra la facilidad con que los civiles recurren a las armas. Un momento, señores. Por este camino no vamos a ninguna parte. La decisión es difícil. Necesitamos tiempo y prudencia para meditarlo. Yo les propongo reflexionar hasta mañana a las 12 del día, en que volveremos a encontrarnos aquí. Si es que para entonces estamos vivos. Quien cumple años hoy no soy yo, sino Cristo. Eso ya lo sabemos, pero era la única noche que tenías libre en esta semana. Porque la peste no sea leve. En mi sexenio no hay
ni habrá peste. No se acordó de poner en el sepulcro una flor. Sepulturero, no cantes, sepulturero, no cantes, sepulturero, en esa tumba olvidada, bajo de aquel limonero, bajo de aquel limonero. No sabes, enterrador, que que le amara tanto y tanto, al cabo murió de amor. Señor, por favor. Venga, por favor, un momento. Miau.